Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí, estar inaugurando estas sesiones de Levet, de la Universidad Levet para formación de cirujanos vasculares. Eh, para quienes no me conocen, yo soy argentino, pero llevo ya 6 años viviendo en México. Tengo el honor de trabajar para el Tecnológico de Monterrey y ser el director del Centro de Medicina Vascular del Hospital Zambrano Helio. He pedido que demos una plática sobre detección y medición de aneurismas de aorta. La realidad que es muy poco lo que les voy a poder hablar de detección, porque creo que todos ustedes en su residencia seguramente ya están al tanto de cómo se detecta un aneurisma. Sí, simplemente contarles que pretender detectar un aneurisma por palpación es algo que no tiene ningún sentido. El, si bien sí hay aneurismas que se pueden palpar, porque son lo suficientemente grandes como para palparlos o porque el paciente es muy delgado, realmente basar la detección de aneurismas en la palpación es un error médico. Sí, es muy frustrante a veces ver aneurismas de 5 o 6 centímetros y que uno, siendo cirujano vascular, toca el abdomen y no los palpa. Entonces, no pierdan el tiempo con eso. Simplemente algunos tips cuando palpan un abdomen en una paciente muy delgada y se toca la aorta. Una forma de suponer que tiene un aneurisma o no es ver si ese latido que se palpa a la derecha de la columna o a la izquierda. Si es a la izquierda, seguramente es la aorta normal. Si es a la derecha, puede ser un aneurisma. Tampoco esto es un hecho, eso es un viejo axioma semiológico de la época que yo me formé y que en esa época el acceso a los estudios complementarios era mucho más difícil. Sin duda hoy la forma de detectar un aneurisma es el ultrasonido. Si a mí me preguntan en mi vida profesional quiénes han sido mis mayores referentes de aneurismas, no han sido los cardiólogos ni los médicos clínicos, sin duda han sido los urólogos, porque son los urólogos los que ven a pacientes habitualmente de esta edad, pacientes de más de 65 años, que hacen estudios ultrasonográficos buscando ver el tamaño de la próstata y de paso miran cómo están los riñones y ahí es donde ven un aneurisma. Entonces, háganse amigos de los urólogos, no de los cardiólogos, que son los que más pacientes les van a derivar. Eh, con esto les quiero decir que el mejor estudio para detectar un aneurisma es la ultrasonografía. Les voy a compartir aquí una presentación. Muy bien. Para los que no conocen Monterrey, esto que vemos aquí es el famoso Cerro de la Silla. Este es el bonito hospital en el que tengo la suerte de trabajar. Eh, Tener presente que en pacientes mayores de 65 años el aneurisma de aorta está presente entre el 2 y el 8% de los hombres. Si eso le sumamos que el paciente es tabaquista, seguramente va a estar en el extremo mayor de la incidencia. Sí está demostrado, porque eso es una cosa que se discute, que hay gente que dice que hacer screening no tiene sentido. Sí está demostrado que los screenings en pacientes fumadores de más de 65 años son útiles y realmente no solo son útiles para detectar, sino que disminuyen las muertes relacionadas con aneurisma, disminuyen la incidencia en la población de cirugías por aneurisma roto y aumenta la incidencia de aneurismas de tratamiento de aneurismas en forma programada. Esto está publicado en varios artículos. Hay incluso un metaanálisis muy interesante del año pasado, donde se ve que tanto los que son screenings de un solo contacto, o sea, simplemente mirarle la aorta una vez a un señor, como aquellos que son screenings que se hacen anuales, los dos son útiles para prevenir y disminuir la mortalidad por aneurismas en la población. Entonces, tener en cuenta que el ultrasonido sigue siendo el estudio esencial. Obviamente, el ultrasonido sirve como para decir tiene o no tiene un aneurisma, o simplemente ver una dilatación. No es el estudio, obviamente, que sirve para determinar
el paciente y la necesidad o no de tratamiento, para eso sería necesario hacer un estudio de tomografía o de resonancia. Entonces, una vez que vemos el aneurisma de aorta, tenemos que definir para qué la medimos. Obviamente, se hace la medición para definir un tratamiento y una vez definido si es el paciente merece ser tratado o no, ver cuál es el tratamiento de elección. La realidad es que si bien en el mundo tomamos o se dice que el tamaño para tratar un aneurisma debe alcanzar los 5.5 centímetros y a 55 milímetros en su diámetro transverso, en América Latina nos estamos dando el lujo de tratar pacientes a partir de los 5 centímetros. Hace poco, platicando con un médico de la Universidad de Duke, me decía que este tipo de decisiones basadas en consensos realmente no tienen ningún valor desde el punto de vista científico. Pero sí, o sea, para poder tomar esta decisión basados en evidencia, deberíamos primero hacer un trabajo demostrando que en Latinoamérica los aneurismas se rompen a menor tamaño. Eso no está demostrado, pero sí les puedo decir que yo personalmente hice un trabajo hace años cuando recién me mudé a México, comparando la aorta sana por tomografía en pacientes que no tenían patología vascular, en pacientes mexicanos versus pacientes de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos, no me acuerdo si me queda algún otro país más, y tomados globalmente, la diferencia era estadísticamente significativa en el sentido que el promedio del diámetro de aorta normal en México es de alrededor de 16.5 milímetros y en el resto del mundo es de 22. Con lo cual, uno podría asumir con cierto grado de certeza que tratar un aneurisma de 5 centímetros no estaría mal. Insisto, no hay una evidencia científica, pero la mayor parte de los centros de Latinoamérica, basados en un consenso que es el consenso de Cartagena, que es un consenso que se hizo en CELA hace ya varios años y se repitió hace 2 años, se decidió que en Latinoamérica el mejor diámetro para tratar aneurismas es 5 centímetros. ¿Qué es lo que debemos medir? Todas las empresas nos van a mostrar diferentes hojitas como esta de diferentes parámetros a tomar en cuenta que van a estar más relacionados con la prótesis que ellos venden. Entonces, seguramente no es lo mismo medir para una FX que para una prótesis Endurant o cualquier otra marca. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer siempre es, obviamente, medir el diámetro a la altura de las renales, medir la longitud del cuello. En algunos casos será necesario, o en casi todos, medir la distancia que haya entre las renales y la bifurcación. El diámetro del cuello distal para algunas marcas es fundamental, saber que sea mayor a 16 milímetros, en otras marcas no importa. Y después la distancia que haya entre la bifurcación y la salida de las hipogástricas o desde la renal hasta la salida de las hipogástricas van a ser medidas que debemos conocer según cómo nos vamos a adecuar para cada situación. Obviamente una tomografía uno no la mide exclusivamente para poner una endoprótesis, sino que también la mide para descartar la posibilidad de poner una endoprótesis y ver la posibilidad de hacer una cirugía a cielo abierto. Entonces, siempre es fundamental ver muy bien las tomografías, aunque no sea para poner una endoprótesis. Es importante ver que no haya anomalías anatómicas, como por ejemplo lo que son venas renales circumaórticas, en las que en una cirugía a cielo abierto puede llegar a ser una complicación grave la ruptura de una de ellas y que uno después vuelve a la tomografía y la ve. Y en realidad no miró la tomografía con la debida atención porque no pensaba poner una endoprótesis. Entonces, todo esto que yo les cuento son errores cometidos por mí, o sea, son cosas que a uno le ha pasado y por eso las transmite para que no tener las mismas complicaciones otras personas. Obviamente hay diferentes planillas para ir poniendo y completando todos estos valores que yo hablaba, no solo las longitudes, los diámetros, sino también las angulaciones, porque eso también nos va a dar la posibilidad o no de hacer un tratamiento endovascular
y no solo eso, sino también nos va a permitir elegir cuál es la mejor endoprótesis en caso de un tratamiento endovascular para tratar a nuestro paciente. ¿Qué necesitamos? Yo siempre digo que lo primero que hace falta es lápiz y papel y obviamente el estudio del paciente. Yo soy de las personas que hacen notas aisladas, simplemente yo pongo en una hojita renal derecha, renal izquierda, hago, digamos, no hago dibujo. Hay quien dibuja el caso y se siente mucho más cómodo hacer una planeación sobre un dibujo más parecido a la anatomía del paciente. Eso es muy personal, yo no les puedo aconsejar que hagan una cosa o la otra. Quizás les debiera aconsejar que lo mejor es hacer un buen dibujo del aneurisma. Yo no sé por qué mi cabeza funciona más fácil viendo cifras sueltas que hablan de las longitudes y los diámetros, así que eso los dejo a su criterio. Eh, Aparte de eso, hoy contamos con un montón de herramientas tecnológicas de computación que nos permiten hacer unas mediciones muy precisas. Hace años, no tantos, les diría que no sé, 8 o 10 años atrás, lo que hacíamos era ver las placas en un negatoscopio, medir ahí el diámetro comparándolo con la referencia, ver la distancia que había entre cortes y los milímetros que indicaban en un costadito y así sumábamos y restábamos y en base a eso buscábamos las longitudes. Para ver los ángulos hacíamos una línea media imaginaria, realmente cosas complicadas que hoy no tiene sentido y contamos con todas estas herramientas. Endosize es una herramienta realmente muy útil, pero que en las versiones que nosotros manejamos están dirigidas hacia una empresa, entonces de alguna manera nos está dando la mejor opción para elegir la prótesis de esa empresa. Eh, yo personalmente creo que la herramienta, el gold estándar es el Osirix. El problema de los Osirix es que es caro, que exige renovación de licencias. Entonces, Oros pasa a ser la mejor herramienta, que es una versión gratis de los Osirix. No me pregunten por qué, pues es exactamente igual a los Osirix. No sé cuántos de los que están escuchando lo tienen, pero yo creo que la herramienta de elección es el Oros. Aquí tienen la página de Oros donde se puede descargar. Voy a pasar a compartir Oros con ustedes. Entonces, le voy a mostrar el caso de un paciente en el pre, en el post y qué buscamos en el seguimiento. Aquí tenemos 16 de enero, perfecto. Aquí tenemos este paciente, vamos a abrir esta serie. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esta serie abierta, estoy viendo en la otra computadora para ver cómo lo están viendo ustedes, perfecto. Aquí lo que queremos hacer para poder estudiar el caso es lo que se llama hacer una línea media. Simplemente uno puede subir y bajar en el estudio, corrobora que el señor tiene un aneurisma, en este caso bien grandote, y perfecto, esto es lo que queremos ver. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una línea media para tomar las mediciones adecuadas. Aquí tenemos en la barra superior donde dice 3D Viewer o visor de 3D, ¿sí? Vamos a tocar ahí y aquí tenemos tres opciones, o tenemos varias, pero tres fundamentalmente. Yo me inclino siempre por el 3D curvado. El MPR sirve para ver, también sirve para hacer mediciones, pero la mejor herramienta es esta. Y de alguna manera combina con esta también, entonces si uno sabe usar esta, sabe usar la anterior. Con el 3D curvado y nos va a dividir la pantalla en 4 espacios diferentes. Lo primero que yo hago aquí es en el tema de colores,
es cambiar del que viene por default y ponerlo en hueso, bone, ¿sí? Fíjense cómo cambia ahí, entonces nos deja distinguir muy bien la diferencia entre lo que es contraste y lo que es calcio, o en este caso también metal, porque ya es un paciente tratado. Lo que uno hace es, en cualquiera de los tres ejes, llevar el centro a la aorta suprarrenal y tratar de alinearla. La centramos también de este lado, ¿sí? Y vamos a empezar a trazar una línea de puntos de manera de poder hacer la mejor medición posible, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces ahora es, nos vamos acá a la izquierda donde está este simbolito, que es el de la línea de puntos, pero primero le vamos a dar un poco de zoom para poder trabajar con más comodidad. Lo que estamos haciendo ahora es lo que se llama hacer un center line, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta herramienta, que la ven aquí a la izquierda, arriba, tocamos ahí, con la barra espaciadora sacamos los ejes y empezamos a hacer puntos, ¿sí? 1, 2, los que sean necesarios, ¿sí? Aquí vemos la salida del tronco celíaco, la salida de la mesentérica superior, ¿sí? Seguimos adelantando con nuestra línea media. Podemos hacerlo en este eje o en este otro. Y el axial nos va dando la certeza más o menos de qué tan en la línea media estamos, ¿sí? En este caso ya tiene una endoprótesis puesta, entonces nos vamos a ir por una de las ramas, ¿sí? Y en este caso, que ya aquí se nos está agotando la posibilidad de seguir, volvemos a poner los ejes y lo que hacemos es alinear de nuevo para que quede alineado, ¿sí? Movemos los dos ejes y se vuelve a alinear. Sacamos de nuevo con la barra espaciadora los ejes y seguimos bajando por la luz del vaso, ¿sí? Aquí de nuevo estamos en un espacio que no estamos muy seguros cómo seguir, entonces volvemos a centrar de manera que nos permita seguir adelante. Nuevamente sacamos los ejes y seguimos bajando por los dos hasta que nos quedamos. En este caso, fíjense que prácticamente no sabemos para dónde seguir. Entonces aquí uno moviendo el eje axial, el eje del corte de los axiales, nos permite encontrar la luz para seguir por nuestro camino. Y seguimos. Este era un paciente que ya tenía un stent puesto en una ilíaca y le pusimos una endoprótesis, por eso la luz es tan pequeña. Fíjense cómo ahí al mover el eje nos permite ver perfectamente aquí la luz para seguir bajando. Volvemos al eje, modificamos una vez más, aunque aquí ya vemos cómo viene la ilíaca externa hasta la femoral. Aquí seguimos. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando hasta llegar a la femoral, que en realidad nos interesa verla porque seguramente va a ser nuestro vaso de ingreso, entonces es bueno conocer la calcificación, diámetro, etc. Fíjense ahí la placa que tiene. Cuando
ya consideramos que recorrimos suficiente camino y que no nos interesa seguir más, hacemos doble clic y ahí termina nuestro eje. Si ustedes se fijan en el cuadrante que queda inferior derecho, ahí tienen toda la línea media que se ve que está hecha bastante bien, ¿sí? Entonces, sobre ella vamos a trabajar ahora. Para ello, le damos doble clic a esa imagen y vemos cómo se magnifica. Aquí en amarillo tenemos 3 ejes o líneas que son los que nos van a dar las distancias. Se llaman A, B y C. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la distancia a la arriba a la izquierda, la distancia AB, la distancia BC y la distancia AC. El eje C y el A se mueven juntos. Significa que en la medida que yo lo alejo del B, los dos se alejan por igual, ¿sí? Con lo cual, lo que nosotros queremos tomar como punto fijo, que puede ser la bifurcación, puede ser la salida de las renales, lo que sea, debemos fijar el B y después correr el C hacia abajo para poder calcular la distancia a lo que queremos. Si yo les pongo el A en la renal y quiero ver la distancia hasta la salida de las hipogástricas, cuando muevo el C, también se mueve el A. Entonces, no nos va. La cosa es que en este segmento, si uno hace scroll con el mousepad, fíjense que pueden hacer girar la aorta de manera que uno puede distinguir perfectamente dónde está la salida de una renal, la salida de la otra renal, la salida del tronco de la mesentérica superior y del tronco celíaco, ¿sí? Entonces ahí estamos en un perfil, tenemos la columna por detrás, si seguimos dando vuelta podemos poner la columna arriba y hacia adelante trabajar, eso como a uno le guste más trabajar. Si le gusta trabajar con el paciente boca arriba, esta es la forma. Pero igual lo que nos interesa ver es bien la relación entre el aneurisma y los vasos viscerales y las renales. Hay quien prefiere trabajar con esto estirado. Si ustedes le ponen strained, fíjense que se transforma en una línea estirada, pero para mi gusto se pierde la anatomía. Por más que uno aquí también lo gira y puede ver perfectamente dónde salen las renales, sinceramente para mí es mucho más cómodo trabajar en stretched y no straighted, no en estirado, sino en una visión más real, más anatómica. Y entonces aquí tenemos saliendo una de las renales, y ahí está saliendo la otra de las renales. En este caso salen las dos muy parejas. Entonces lo que vamos a hacer es posicionar nuestro eje B justo debajo de la altura de las renales. Posicionado eso ahí, nuestro aneurisma está más o menos empezando. Este es un aneurisma ya tratado que seguramente ha reducido su tamaño, pero a este nivel, donde estoy moviendo la flecha en este momento, está, si quieres atender, está saliendo, está comenzando el aneurisma. Entonces, lo que hacemos es el C hasta donde comienza el aneurisma, de manera de poder determinar la longitud del cuello. ¿Sí? Suponemos que aquí empieza el aneurisma, podemos bajar un poquito más incluso ahí. ¿Sí? Entonces, nuestra longitud de cuello en este caso, insisto, es un aneurisma tratado, obviamente ya está todo modificado, sería la distancia entre B y C, o sea, 4,27 centímetros, 42,7 milímetros. ¿Sí? Entonces, ese es el dato que a nosotros nos interesa de longitud. El otro dato que nos va a interesar es el diámetro a nivel de la salida de las renales y a nivel distal. Eso lo vamos a tener en el punto B o C, que están aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, ustedes ven, esto es el corte axial a nivel de B. Entonces, lo que hacemos es ir a la herramienta de medición
y con la herramienta de medición vamos a medir aquí el diámetro. 25.8 milímetros en un sentido y en el otro un poquito más, 20 milímetros. ¿Sí? Entonces 20 y 25 milímetros son los diámetros a nivel proximal del cuello, justo por debajo de las renales. ¿Quién se dio cuenta que lo estoy haciendo mal? Que levante la mano, no lo sabemos aquí. Si ustedes se fijan, yo acá estoy midiendo en A y en realidad tendría que estar midiendo en B, que es donde están nuestras renales. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que medir y tenemos 19 y 19. ¿Sí? A nivel distal del cuello, vamos a medir el diámetro también, que en este caso va a ser C. Vamos a medirlo aquí completo, como cuando era neurisma, porque tiene la endoprótesis dentro, y fíjense que mide 27 y 28, 27.4 y 27.9. ¿Sí? Entonces, esas son las longitudes, los diámetros que nos interesan. Entonces, si estuviéramos tomando nota, diríamos que el cuello proximal mide 40, de entre 20 y 42 milímetros, que la longitud es de 42 milímetros, que el diámetro proximal del cuello es de 19 milímetros y el diámetro distal del cuello es de 27 milímetros. Con lo cual, estamos hablando de cierta conicidad de ese cuello. Ahora, otro dato que nos puede interesar es la distancia de la renal a la bifurcación aórtica. En este caso, aquí está la bifurcación, ¿sí? Lo mejor que uno tiene que hacer es no solo guiarse por esta imagen que aparece en la reconstrucción, sino fijarse a nivel del cuadradito que nos muestra el C, donde se bifurca. ¿Sí? Ahí está la bifurcación, perfecto. Entonces ese es nuestro lugar. Entonces la distancia de las renales a la bifurcación va a ser de B a C 127 milímetros. ¿Sí? El otro tema que nos va a interesar es saber la distancia que hay hasta la emergencia de las hipogástricas. Entonces, lo que hacemos es girar una vez más hasta que veamos dónde sale la hipogástrica. Ahí vemos dónde está saliendo la hipogástrica, ¿sí? Si la alcanzan a ver aquí. Entonces vamos a correr el C hasta aquí y lo corroboramos donde está el C y vemos que ahí es donde se bifurca. ¿Sí? Entonces, la distancia que tenemos de la renal más baja o de las renales, en este caso, hasta la emergencia de la hipogástrica, ¿sí? Que en este caso la rama que tenemos es la derecha, va a ser de BC 172 milímetros. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que medir acá es el diámetro de la arteria a este nivel, que va a ser, según vemos aquí, de más o menos en un sentido 10 milímetros y en el otro sentido 12 u 11 y 12 milímetros aproximadamente. Sí, lo que podemos hacer cuando son vasos pequeños como esto es dar zoom a esto con la lupa y tomar la medición adecuada. Volvemos a la herramienta de medición y entonces aquí vemos la medición de una forma más adecuada. Así que estamos hablando de más o menos 99,5 milímetros de diámetro de esta arteria. Si esta arteria tuviese aneurisma incluido en la ilíaca, lo que uno hace es buscar la zona de sellado y mide la longitud también. Si estuviésemos eligiendo una endoprótesis que, por ejemplo, la FX, que es una endoprótesis que vamos a apoyar en la bifurcación, necesitamos conocer la distancia desde la bifurcación a la hipogástrica. Entonces, o sea, esta medida que tomamos desde la renal a la hipogástrica es la medida que nos van a pedir todas las marcas, excepto FX. A FX lo que nos va a pedir es la distancia de la renal a la bifurcación, ¿sí? Que ya lo habíamos tomado y era
creo que de 120 milímetros aproximadamente. Y entonces, para tomar ahora la distancia de la renal a la bifurcación con la hipogástrica, de la bifurcación ilíaca, lo que hacemos es buscar una vez más la bifurcación de la aorta, que está a este nivel. Entonces vamos a bajar la línea B hasta allí, ¿sí? Ahí vemos que se está bifurcando. Y ahora vamos a ver dónde está la salida de la hipogástrica, una vez más, como hicimos hoy. Y vamos a llevar la línea C hasta ese nivel. Entonces, ahí está la ilíaca, ahí se bifurca, ese es el nivel, ¿sí? Entonces, la distancia que va a haber entre la bifurcación aórtica y la bifurcación ilíaca va a ser de 4,58, ¿sí? Es la distancia esta que tenemos aquí, BC. Lo otro que dijimos que nos interesaba ver era nuestro diámetro del vaso de acceso. Lo que hacemos es recorrerlo e ir siguiéndolo aquí para ver más o menos la variación de diámetros, que parece no ser mucho y hay una calcificación, pero el diámetro se mantiene más o menos constante. Aquí hay una calcificación más severa en la cara posterior, pareciera, o lateral, en realidad. Y lo acostamos al paciente, vemos que la lesión está en la cara posterior y derecha, ¿sí? Pero igual el diámetro es de prácticamente 6 milímetros, entre 6 y 7 milímetros, con lo cual cualquier endoprótesis debería pasar sin mayor problema, ¿sí? Eh, Espero que haya sido de utilidad. Después, a la hora de las preguntas, volvemos sobre las mediciones si hay alguna duda. Pero esta es más o menos la forma que se debe hacer para medir correctamente una aorta y ver las dimensiones que nos importan a la hora de poner una endoprótesis. Para medir el diámetro verdadero de la aorta, para saber cuánto mide el aneurisma antes de tomar cualquier decisión, uno lo podría hacer eh, basado en esta imagen, una imagen axial cualquiera, donde vamos a la herramienta de medición y tomamos el diámetro antero-posterior, 52 milímetros, diámetro lateral, 45 milímetros, ¿sí? Esto es real, pero en pacientes que tienen la aorta muy acodada, esto puede no ser real, porque estamos tomando un corte que no es realmente transversal al vaso. Entonces, para eso es fundamental recurrir a la línea media, ¿sí? Como estábamos recién. Entonces, uno lo que hace es, con lo que estábamos trabajando recién, sobre esto, en teoría, esto debería llevarnos a medir en el mejor eje, en este caso es B. Entonces, medimos aquí y esto debería ser mucho más fidedigno que el corte axial común. 4,74 por 4,52. Fíjense que bajó como 3 milímetros el diámetro por tomarlo realmente en su corte transversal. Otra forma de hacer esto es hacerlo en la parte esta con el M, con el 3D MPR solamente, que también nos va a permitir tomar la medición de la forma más adecuada. Le damos un poquito de zoom para que lo vean, ¿sí? Si yo me guío por el corte axial, fíjense que estoy midiendo la aorta en esa forma, ¿sí? Estoy midiendo de aquí hasta aquí. Vuelvo a dar zoom.
¿sí? Estoy midiendo de aquí hasta aquí. Esto nos va a dar seguramente lo mismo que nos dio hoy en la medición anterior. Nos da 50 milímetros. Si esto lo hacemos como corresponde, ponemos los ejes de nuevo, ¿sí? Centramos, alineamos en este eje, alineamos en este otro eje, ¿sí? Ahí, con todo alineado, si buscamos la parte más amplia del aneurisma, este va a ser el valor más real de todos, ¿sí? Que va a ser de 46 por 42. Fíjense que estamos bajándole 3-4 milímetros como mínimo. Entonces, siempre que uno mide una aorta, hay que alinearlo. O sea, no se mide de cualquier manera, se mide alineado con respecto a los ejes. Lo mismo si ustedes tuviesen que medir una arteria renal porque quieren hacer una chimenea o lo que sea. O sea, yo aquí tengo la salida de la renal. Si yo tomo esta medida, puede estar bien, pero no necesariamente va a estar bien. Entonces lo que hacemos es poner los ejes, ¿sí? Alineamos en este eje, alineamos en este otro eje, ¿sí? Ahí tenemos perfectamente alineada la arteria. Entonces ahora lo que hacemos es corrernos hasta donde estaría nuestro stent que queramos usar como chimenea. Eso está perfecto. Y entonces, con un poquito más de zoom, lo vamos a medir en lo que va a ser el corte transversal de esa renal. Y este va a ser el diámetro de nuestra arteria a tratar, ¿sí? Va a ser en este caso de 51 milímetros. Entonces esa va a ser la elección del stent. Entonces, siempre para medir el diámetro de los vasos se miden en el corte transverso, pero con los ejes alineados. Alineamos dos ejes y en el otro va a estar el, la medición en el corte transversal. Creo que con respecto a las mediciones, no más que esto, también deberíamos hablar un poquito de seguimiento. Eh, el seguimiento que todos sabemos de un aneurisma de aorta es hacer una tomografía, en caso de una endoprótesis, una tomografía al mes de colocada, y después, según si esa tomografía es normal o no, darle seguimiento con ultrasonido, normalmente al año, también puede ser a los 6 meses, al año y después una vez por año. Eh, Hoy por hoy, si uno tiene un buen ultrasonografista o uno está habituado a hacer ultrasonido y sabe ver esto, se puede dar el lujo de no hacer prácticamente tomografías. Las tomografías llevan contraste, las tomografías irradian al paciente. Entonces, si se pueden evitar, mejor. Pero tenemos que saber qué estamos buscando. Entonces, lo primero que uno busca en el seguimiento es que no haya endofugas. Las endofugas las vamos a ver como aparición de contraste fuera de la endoprótesis. Y lo otro que vamos a dar seguimiento es, en el caso de no ver endofugas, ver la evolución del saco aneurismático. Ese saco debería ir disminuyendo con el tiempo o al menos no aumentando de tamaño. Que un aneurisma que inicialmente cuando lo tratamos mida 5 centímetros, a lo mejor uno esperaría que al año o a los 2 años mida 3 centímetros. También puede ser que mida 5 centímetros y no nos debemos alarmar por ello. Sí nos debemos alarmar si el saco va creciendo. Les voy a mostrar aquí, si puedo, algunos casos. Por ejemplo, este paciente, que era el que les quería mostrar inicialmente, que nos va a servir igual, era este aneurisma. Fíjese que es un aneurisma
feo, sin trombos, acodado, grande, ¿sí? Bueno, este aneurisma lo tratamos, le pusimos una endoprótesis y vamos a ver los controles. Esperemos que se abran bien. Este es el control al mes en tomografía, está la endoprótesis, no le gusta, a mi compu se pone a pensar demasiado, pero no parece haber nada muy grave. O sea, si uno se fija, la prótesis se ve bien, no parece verse fugas proximales. Entonces lo otro que hacemos es medir el diámetro. Y vemos que mide 8,3 por 8,5. Preocupación. El aneurisma antes de operarse, no los mostré, medía 8. Entonces, ¿por qué está más grande que antes? Alguna endofuga debe tener. Si uno mira con mucho cuidado, unas lumbares que a este nivel van a ver en el saco aneurismático van a estar dándonos a este nivel una pequeña variación en el color, no tan fácil de percibir, pero fíjense, aquí está. ¿Sí? Eso. Y aquí están las dos lumbares que lo producen. ¿Ven? Estas dos, esta es una, esta es la otra. Es una endofuga tipo 2 que aquí se ve un poquito más claramente. Eh, entonces, es fundamental no solo mirar la imagen, sino hacer las mediciones y compararlas con el preoperatorio. Para que vean lo efectivo que es, les voy a mostrar el Doppler de este paciente. Como vimos la endofuga, dijimos, bueno, vamos a darle tiempo, el paciente estaba anticoagulado porque tenía una filtración auricular, tenía trombos. Y fíjense en el Doppler las mediciones también de diámetro. Y acá ya vemos algo que no corresponde, que es contraste, color fuera de la prótesis, ¿sí? Pero hay unas imágenes muy bonitas, miren aquí cómo se ve, cómo viene desde la zona lumbar el flujo, que se ve, si se fijan aquí en la forma de cómo está puesto, el gradiente de color rojo es el positivo, o sea, viene hacia el transductor, y fíjense que claramente viene de atrás hacia adelante, ¿sí? Y cuando uno pone el Doppler, da esta imagen característica como en Xinjiang, como si fuese un pseudoaneurisma o una endofuga, ¿sí? Ahí se ve muy bien cómo fluye a ese nivel aquí también. Entonces, el ecodoppler para mí hoy es la herramienta más útil, miren que bien se ve ahí la endofuga aquí, para el seguimiento. Este era un paciente obeso y sin embargo, fíjense que se puede ver muy bien. Ahí se ve perfectamente. Obviamente, las endofugas tipo 2, ya después en alguna otra plática, no sé si yo o alguien discutirá cuál es el tratamiento, si deben tratarse o no, pero sí se pueden detectar muy bien. Les voy a mostrar otro caso. Este es un paciente que esta es la tomografía a 6 meses de su cirugía y fíjense qué maravilla, era un aneurisma de 6 centímetros y fíjense que se hizo una reducción completa del saco aneurismático. Está la endoprótesis, una vez más, si uno lo quiere ver con más claridad, lo mejor es ponerlo en hueso.
Entonces ahí ven el contraste, ven la prótesis, se ve todo muy bien. ¿Sí? Prótesis y no hay aneurisma. ¿Sí? Está exclusivamente el espacio ocupado por la prótesis. Fíjense, estamos hablando de 27 milímetros y un aneurisma de 6 centímetros. Entonces, esta es la mejor noticia que uno puede recibir. Se queda muy tranquilo que este paciente está seguramente curado. Muy bien. Bueno, creo que eso en principio sería todo. Ahora quedamos abiertos a todo lo que sea preguntas. Aquí alguien dice todo entendible, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tan exacto es el sistema de oros en este tipo de mediciones? Yo confío plenamente. Confío mucho más en la medición que pueda hacer en oros que la medición que pueda hacer en la sala con el equipo de hemodinamia. De hecho, no confío en la sala, no confío en el equipo de hemodinamia. Yo habitualmente, cuando hago una planeación, la hago siempre en Osirix porque eh, en el lugar de trabajo, después los podemos mover ahí, se los puedo mostrar, tenemos una computadora muy grande con un super monitor, con un Osirix original, con licencia instalado, y ahí hago todas las mediciones. Yo hago mi planificación y con eso entro a la sala y sé exactamente qué es lo que voy a hacer y muy, muy rara vez cambio mi proyecto. O sea, es muy raro que tenga que modificar algo porque no suele ser muy, muy seguro las mediciones que uno hace tanto con oros como con Osirix. De Pachuca los tenemos, Osirix y oros. Muy bueno. Next question. ¿Qué seguimiento sugiere para el paciente que presenta fuga? Bien, es una muy interesante pregunta, Eduardo. Mira, la realidad es que eh, depende de qué tipo de fuga sea. Si es una endofuga tipo 1, ya sea proximal o distal, hay que tratarla inicialmente. Eso no tiene seguimiento. Eso, si uno la encuentra, la tiene que tratar de la mejor forma que considere. Si es una endofuga tipo 2 y no aumenta el diámetro del saco, yo te diría que uno la puede dejar de por vida. Hay ya varias publicaciones que demuestran que es mucho más riesgoso los tratamientos que uno hace para mejorar una endofuga tipo 2 que el riesgo que el paciente tiene por la propia endofuga. Sí, eh, controlarlo muy de cerca. Muy de cerca, estamos hablando de hacer un ultrasonido con medición del saco cada 3 meses, una tomografía una vez por año como mínimo, si es que uno no ve expansión en el ultrasonido, o sea, un seguimiento cercano. Si es una endofuga tipo 3, obviamente también requiere tratamiento inmediato. O sea, la endofuga tipo 2 es la que podemos seguir. Bueno, las dislocaciones de un stent son habitualmente muy fáciles de diagnosticar, incluso con una RX de tórax, perdón, de tórax, una RX simple de abdomen. Eh, pero obviamente en una tomografía uno claramente va a ver que se ha salido una de las partes de la endoprótesis y obviamente hay que tratarlas lo antes posible, pues ese aneurisma se va a romper. No entiendo la pregunta. ¿Cómo Eduardo Cruz me pregunta cómo pudiera documentarme a profundidad? ¿Dónde puedes leer esto? Mira, la realidad es que es bastante difícil encontrar bibliografía. Como casi todas las cosas que uno hace con la computadora, lo que hay que hacer es sentarse y jugar. Yo te recomiendo que juntes 5, 6, 10 estudios de tomografía, los cargues en tu compu y te sientes tiempo y tiempo y tiempo a jugar para qué sirve una tecla, para qué sirve otra tecla, y ir buscando. Yo lo que di es obviamente el ABC, pero no más que eso. Es tiempo de estar sentado y buscar funciones. No usamos medio de contraste de rutina en el ultrasonido, solo cuando hay expansión del saco aneurismático y no encontramos una endofuga de ningún tipo en tomografía. Entonces uno muchas veces con el ultrasonido contrastado puede llegar a ver burbujitas dentro del saco que obviamente te hacen el diagnóstico de una endofuga tipo 2. Para la tipo 1 habitualmente lo ves bien con la tomografía, pero también puede ser. Y para
la tipo 2 también suele ser útil. Yo personalmente creo que en toda mi vida he recurrido al contraste en el ultrasonido, no sé, 2 o 3 veces. No, no es algo de una práctica habitual. ¿Qué tipo de complicaciones se presentarían a pacientes que se someten a cirugía abierta? Mira, la realidad es que la cirugía abierta es una cirugía muy segura. Yo tengo presentado una serie hace muchísimos años por vía extraperitoneal de 100 casos consecutivos, con una mini lumbotomía, con 2% de mortalidad dentro de los 30 días, con lo cual todos los pacientes, el resto, ¿no? Todos caminando y comiendo dentro de las 24 horas, promedio de internación de 3 o 4 días. Entonces, la realidad es que es muy segura la cirugía a cielo abierto, pero hay que estar entrenado. Y también pasa que cada vez estamos todos menos entrenados. Yo hace 15 años, una cirugía de aorta abdominal por vía extraperitoneal nunca me llevaba más de 2 horas. Yo creo que si hoy tengo que operar una cirugía a cielo abierto, me lleva 3 horas, porque ya perdí el entrenamiento. O sea, de hacer este, 100 casos por año abiertos, yo creo que ahora en los últimos 6 años aquí en México debo haber hecho 2 o 3 casos como mucho. Si al año no hay endofuga, yo soy, Norita de nuevo, yo soy muy partidario de hacer el seguimiento con ultrasonido. Y a lo mejor cuando veo que el saco se ha achicado bastante, sí volver a hacer una tomografía para que quede documentado. O si encuentro una variación de crecimiento en un saco que se estaba achicando. Pero si no, lo haría, seguiría todo con ultrasonido. Eduardo Cruz me está preguntando alguna forma de contacto. La más fácil es mi correo electrónico, que es alefabiani@gmail.com. eh, Ale, como de Alejandro, Ale Fabiani con B grande, en gmail. @gmail.com. Si @tech.mx son mis dos correos. Y quien quiera tener mi celular es 811-977-9899. Se los repito, 811-977-9899. ¿Cuál es la complicación más catastrófica al desplegar una endoprótesis y la más común? Yo soy de una época donde las endoprótesis no eran nada amigables, eran muy rígidas, y he roto aortas, he roto ilíacas, simplemente subiendo la endoprótesis que nos obligaba a hacer una laparotomía de urgencia y repararla. Ahora, en estas épocas ya eso por suerte no sucede o sucede mucho menos. Eh, Sí puede ser que alguna endoprótesis la liberas tapando las renales por error. Yo una vez, hace muchos años en Argentina, en el norte, trabajando con un equipo de rayos de muy mala calidad, interpreté el tronco celíaco como renales y puse una endoprótesis debajo del tronco celíaco, obstruyendo la mesentérica y las renales. Por suerte nos dimos cuenta en el momento y la pudimos, era una endoprótesis que no tenía ganchos y pudimos poner un balón, jalar y bajarla hasta debajo de las renales y no tuvo complicación. Eh, sí he tapado renales por error, eh, creo que esas son la complicación más común. Pero obviamente también se puede romper un aneurisma por una mala maniobra mientras estás poniendo una endoprótesis. También he perforado riñones. Hay una sola vez, ¿no? Eh, las guías de Terumo uno las ve muy seguras y muy suaves, y sobre todo cuando somos muchos en la sala, eh, y es como que todo el mundo quiere hacer algo. Y una vez me pasó que subimos una guía de Terumo a ciegas, o sea, nadie estaba dando rayos y alguien subió una guía de Terumo, la guía se metió en la renal y perforó el parénquima renal y el paciente hizo un hematoma retroperitoneal, pero que no tuvo grandes consecuencias. Sí se chocó, sí, digamos, no, siguió vivo y no hubo que hacer nefrectomía. Este, la otra complicación también frecuente, eh, o prevenible, pero que la gente no lo tiene en cuenta, es esos cuellos que tienen demasiado trombo. Cuando uno infla un balón tipo coda,
a veces exprime el cuello, sube trombos hacia proximal y embolizan a las renales o a la mesentérica. Yo siempre aconsejo que cuando hay cuellos con mucho trombo fresco, o trombo que uno no sabe si es fresco o no, lo ideal es evitar inflar balones. Y en las prótesis que sí o sí hay que inflar balones, poner un filtro en la mesentérica superior, y lo ponemos por vía humeral, ¿no? O radial. Un filtro en la mesentérica superior y un filtro en una de las renales, cosa que por lo menos uno salva un riñón y una renal. Eh, Podríamos, ya este año tenemos programa cerrado, Norita, no creo que lo podamos hacer. Lo hicimos en el Endolat que se hizo aquí en Monterrey y no me acuerdo si en el segundo hicimos un taller de mediciones también. Este, el último taller de mediciones yo lo hice en Solasi, en Buenos Aires, hace un par de años y realmente es lo que a la gente más entusiasma. O sea, eh, a lo mejor algún día podemos hacer alguno presencial en algún lado. Realmente es algo que a la gente le gusta mucho y que enriquece a todos. Esto está muy bien de hacer, llegamos a mucha gente y todos desde nuestro lugar, pero también es cierto que la interacción hace que sea mucho más efectivo. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Este, Auguro mucho éxito para este programa que está llevando adelante el EBET de hacer formación. Creo que la, la docencia es lo más importante que nos puede brindar una compañía, y es a lo que todos nos enriquece a todos, ¿no? Si uno siempre puede estar formándose y aprendiendo, seguramente va a hacer mucho mejor sus cosas. Un gusto, que estén muy bien.